Se trata de uno de los edificios más antiguos en cuanto a estilo gótico. El uso innovador de los elementos arquitectónicos que lo rodean, como la bóveda de crucería y el arbotante, los enormes y coloridos rosetones, el naturalismo y la abundancia de decoración escultórica lo diferencian de la arquitectura románica. La Catedral de Notre Dame, por su situación defensiva, es la que da origen a la ciudad de París, Francia, sede de la Archidiócesis de París, dedicada a la Virgen María, Madre de Jesucristo. Se sitúa en la pequeña isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena. Es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. Destaca particularmente su magnífico órgano Cavalier-Coll. Su edificación comenzó en el año 1163 y para 1260 ya estaba completada en su mayor parte, aunque se terminó en el año 1345 y se modificó de manera frecuente a lo largo de los siguientes siglos. La Catedral de Notre Dame es, sin ninguna duda, uno de los símbolos de la ciudad. Si bien no es la catedral más grande de Francia, es una de sus obras de arte gótico más remarcables. Según hipótesis de los historiadores, es que a orillas del Sena se construyó primero un templo pagano, que a partir de las reformas del emperador Constantino se sustituyó por primera iglesia cristiana en el mismo lugar donde se encuentra ahora Notre Dame. Esta iglesia se denominó Saint-Étienne, probablemente construida en el siglo IV, de la mitad de tamaño aproximadamente que la actual catedral. La construcción de la Catedral de Notre Dame se debe al obispo Maurice de Sully, quien propone demoler la antigua iglesia de Saint-Étienne y reagrupar las funciones de iglesia del obispo, mediante la reconstrucción de una catedral dedicada a la Virgen María. Un proyecto urbano gigantesco que duraría casi 2 siglos. La primera piedra se colocó en 1163, en presencia del Papa Alejandro III. Entre 1163 y 1182 se construyó el coro y doble ambulatorio. El altar mayor del coro está consagrado el 19 de mayo de 1182. Entre 1182 y 1190 se lleva a cabo la construcción de las últimas 3 bahías de la nave, pasillos y tribunas. Entre 1190 y 1225 se realiza la construcción de los cimientos de la fachada y las 2 primeras bahías de la nave, que conectan las 2 bahías con la fachada elevada de la Galería de los Reyes. Entre los años 1225 y 1250 se construye la Galería Alta y las 2 torres de la fachada, la modificación y ampliación de las ventanas altas y la disposición de las capillas laterales de la nave entre los contrafuertes de los contrafuertes voladores. A finales del siglo XIII y a principios del siglo XIV, diferentes maestros constructores amplían y modifican diferentes zonas de la Gran Basílica. Mencionar algunos tenemos a Jean de Chelles, Pierre de Montreal, Pierre de Chelles, entre otros. Durante el siglo XVII y XVIII, la catedral sufre una reurbanización del santuario y del coro, sustituyendo el coro gótico por uno barroco, bajo la dirección de Robert de Cotte. En esta remodelación se incluyó la restauración del rosetón. Además, a mediados del siglo XVIII, los hermanos Leviat sustituyeron las ventanas, que eran de los siglos XII y XIII, por ventanas blancas. En los años posteriores a la Revolución Francesa, Notre Dame sufre uno de los periodos más trágicos, debido a múltiples desperfectos y desmantelaciones. En esa etapa revolucionaria se produce una desmantelación de la aguja del siglo XIII, las destrucciones de las 28 estatuas de los reyes de la galería y la destrucción de casi todas las grandes estatuas de los portales. Finalmente, en julio de 1801 se firmó un nuevo tratado y Notre Dame fue devuelta al culto católico romano el 18 de abril de 1802.
El 2 de diciembre de 1804, Napoleón es proclamado emperador de la República, líder de la revolución y coronado por el Papa Pío VIII. En la segunda mitad del siglo XIX, Notre Dame pasa por un periodo muy intenso de restauración. En 1844, el gobierno del rey Luis Felipe decretó la restauración de la Catedral de París y la construcción de una sacristía. El proyecto de restauración está a cargo de dos arquitectos, Eugénie Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste Lassus. Esta gran campaña de restauración llevó a cabo las siguientes modificaciones: la reconstrucción de la flecha, la sustitución de las esculturas, la elevación de la nueva sacristía, el restablecimiento de un nuevo acristalamiento con grandes vidrieras, la restauración en el portal central, la reconstrucción de parte del tesoro y del mobiliario, elaboración de los murales de las capillas laterales, reconstrucción completa del órgano, hoy en día uno de los más famosos del mundo. Durante los años 30 se produce un intenso debate sobre la renovación de los vitrales de la nave. Finalmente, en 1965, el maestro vidriero Jacques de Chevrier fue seleccionado para hacer estas ventanas. Elementos arquitectónicos. La planta está demarcada por la formación en cruz romana orientada al occidente, de eje longitudinal acentuado, y no es perceptible desde el exterior. La cruz está incrustada en el edificio, envuelta por un doble deambulatorio, que circula por el coro de la cabecera al este y se prolonga paralelamente a la nave. La catedral tiene una fachada de 40 metros de ancho, una longitud de 130 metros y una altura máxima de 69 metros. Contiene 5 naves, 37 capillas, 3 rosetones con 13.5 metros de diámetro cada uno y un total de 113 vidrieras. En la fachada norte vemos una de las puertas del transepto. El pórtico está enmarcado en un glavete, un tipo de remate triangular y peraltado, que suele usarse para decorar los vanos y ventanas de las iglesias góticas. En este caso, cada fachada tiene un conjunto de 3 gabletes, debidamente jerarquizados. Al igual que la fachada norte, el pórtico de la fachada sur, el otro extremo del transepto, está coronado por un gablete. El pórtico dedicado a San Esteban y, al igual que todos los anteriores, está conformado por 3 registros. En el registro superior puede verse a Jesús junto a sus ángeles, contemplando el martirio de San Esteban. Los registros inferiores relatan la vida y martirio de San Esteban. En el pórtico se representa a la Virgen con el niño en el parteluz, pero la escultura está incompleta. El tímpano está dedicado al monje Teófilo de Adana, cuya historia representa en las franjas superior y media. Cuenta la historia que Teófilo de Adana era un monje que había recibido el encargo de convertirse en abad, pero prefirió seguir siendo ascerdiano. El nuevo abad lo retiró de su cargo y Teófilo, desesperado, pactó con el diablo con la ayuda de un judío a fin de imponerse sobre el abad. Visto el daño que había hecho, Teófilo se arrepintió y se liberó por el auxilio de la Virgen María. En el registro o franja inferior se representa la infancia de Jesús, su nacimiento, la representación en el templo de Jerusalén, la matanza de los inocentes y la huida a Egipto.